están? Muy buenas noches, bienvenidos un martes más a la tertulia aquí en Popular Televisión. En unos minutos hablaremos con nuestros compañeros de la mesa de actualidad de la composición del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y hablaremos de algunas de las noticias que nos ha ido dejando esta semana. Pero antes queremos hablar de ciberseguridad. Está con nosotros Silvia Barrera, que es inspectora del Cuerpo de Policía Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, además le tengo que dar la enhorabuena porque ha recibido usted un premio hace unos días, ¿no?, por su trabajo en este ámbito de la ciberseguridad, que me imagino que usted es una experta, pero para el público en general es una cuestión bastante desconocida, ¿no? Sí, desgraciadamente, a pesar de los años que llevamos con la tecnología, alrededor de unos 30 o 40, por mucho que nos pese, la verdad es que es un campo que le gusta al usuario estar a la última de las tecnologías, pero sin embargo luego tener un conocimiento más profundo de ellas les cuesta un poquito más. Tengo entendido, si me equivoco me corrige, que desde el inicio de su carrera en la policía siempre se ha dedicado un poco a estos temas, al tema de la ciberseguridad, del cibercrimen, ¿no? Sí, prácticamente tuve esa oportunidad, lo vi como una oportunidad y desde entonces, pues al final este mundo engancha. Si eres una persona que te gusta la tecnología, que te gusta investigar, que te gustan los retos, es un mundo que engancha y además, bueno, pues cuesta mucho especializarse y si tienes la oportunidad de formarte en un campo así, hay que seguir y seguir evolucionando para poder investigar la red. Son ustedes, se podría decir, un cuerpo silencioso, porque realmente les vemos poco, aunque estamos muy acostumbrados cada vez más a escucharle en los informativos, ¿no?, en las noticias, ¿no?, porque cada vez más hay más ciberdelitos, ¿no? Sí, es un cuerpo silencioso, hace una labor técnica bastante compleja, además muy necesaria, muy útil, porque detrás siempre de cualquier operativo, hablamos de cibercrimen en este caso, pero cualquier homicidio, cualquier caso de violencia de género, siempre hay un componente tecnológico, siempre hay conversaciones de WhatsApp, siempre hay ordenadores, siempre hay mensajes, emails, teléfonos, posicionamientos, y siempre, si no es directamente con el cibercrimen, hay investigaciones tecnológicas por detrás. A mí me gustaría, Silvia, si nos pudiera explicar lo que se pueda decir un poco de su trabajo, ¿no?, de cómo trabaja una unidad como ustedes. Pues la verdad es que ya lo que es la experiencia vas viendo un poquito, a lo mejor en el mundo analógico uno no sabe si se enfrenta a un homicidio, si va a coger al malo o no, pero en el cibercrimen, como los malos utilizan una serie de herramientas para evitar ser rastreados técnicamente, ya puedes intuir qué vías de investigación o vas a disponer de ellas, ya sean cuentas bancarias, ya sean rastros de correos electrónicos o ya sea incluso el modus operandi de cómo sucede, si son víctimas escogidas al azar o son víctimas ya más de la cercanía del entorno de la víctima, que puedas ponerle un nombre y apellidos. Pero seleccionamos y sobre todo nos enfrentamos en un amplio porcentaje a estafas ya sea por ingenuidad y poca experiencia del usuario, o bien pues porque bueno, pues estamos muy expuestos. Y luego pues en menor medida pues hay ataques de malware, de compromiso de sistemas informáticos, y luego pues bueno, lo que son las redes sociales, temas de menores. Es verdad que la policía hace mucho hincapié muchas veces en que intentemos darnos cuenta de aquellos correos electrónicos, por ejemplo, que recibimos, que simulan ser, por ejemplo, de nuestro banco. Es una de las estafas más populares, ¿no? Sí, y no aprendemos. ¿No? Sigue habiendo campañas, ¿no?, de Hacienda, de bancos y en menor medida, afortunadamente, vamos aprendiendo a base casi de malas experiencias, ¿no? Pero sí, siempre, antes había menos gente que utilizaba la red y había también menos víctimas, pero ahora, sin embargo, aunque vamos ampliando ese conocimiento, el rango de víctimas, incluidos todos los menores que llevan accediendo a la tecnología, se va ampliando, con lo cual siempre ese grado de exposición o de posible búsqueda de captación de víctimas siempre está ahí. ¿Somos excesivamente confiados en la red, en Internet? Sí, eso es algo que no entiendo. Yo siempre que se lo digo a la gente, cuando algunas víctimas digo, por favor, explícame por qué has creído que esto, porque en el mundo físico la verdad es que es muy fácil recelar y estamos muy bueno, entrenados, ¿no?, para poder detectar cualquier sospecha, ¿no?, incluso de más. Pero en Internet no sé qué pasa, que pensamos que tiene un componente mágico, algo que no ocurre en el mundo físico o ciertas oportunidades que la red nos brinda y que no nos da el mundo analógico, pero no es así, la red es un reflejo, es una extensión del mundo físico. Hablaba usted también de ese trabajo dentro de las redes sociales. Es verdad que escuchamos mucho el anonimato de las redes sociales, pero ¿realmente hay anonimato en Internet o no? Sí, la hay. Sí, hay formas de evitar ser rastreados. Cada vez hay más herramientas, más aplicaciones, que no son herramientas de por sí
malas, que hay gente que dice, no, es que los malos crean esas herramientas para evitar ser rastreados, no, que también se protege la privacidad. Hay países donde por cuestiones de privacidad, censura, pues esas herramientas son imprescindibles, ¿no?, para evitar ser rastreados, pero es que eso lo utilizan también los criminales y cada vez la privacidad es un derecho, es un bien en Internet que se protege más y cada vez hay más herramientas que permiten pues evitar ser rastreados. También me imagino que hay muchos delitos de acoso a través de las redes sociales, ¿no? No sé si hacemos un buen uso o un mal uso de nuestras redes sociales. Yo veo que la gente aprende más, pero sí que es verdad que tendemos al final a los extremos. Hay gente que sí que hace un buen uso, que sabe utilizarlas, posicionarse, explotar realmente la funcionalidad que tienen las redes y la capacidad de llegar, ¿no? Y luego hay gente que va hacia los extremos y como estamos viendo que apenas, ¿no?, pues se le da una respuesta en cuanto a suprimir, pues, perfiles nocivos, tóxicos, que provocan daño, ¿no?, a otras personas, pues cada vez somos, en ese caso, incluso vamos más allá y cruzamos determinadas límites en el ámbito de la libertad de expresión bueno, pues que no deberíamos de cruzar. Yo creo que cada vez las personas vamos aprendiendo un poco más, ¿no?, los derechos y los deberes, ¿no?, en torno a la privacidad, a las redes sociales, a la difusión de información. No sé si a usted le ha cambiado la visión que tenía de Internet cuando entró en la policía en 2004 y la que tiene ahora. Sí. Yo es que estoy muy enamorada de mi profesión y de lo que hago, entonces cuanto más lo conozco, más me gusta, ¿no? Eso debe ser algo similar, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que veo es que aumentan los dispositivos, aumenta el número de usuarios, pero lo que veo es que cada vez hay una brecha más grande entre el usuario como tal y el avance tecnológico. Creo que se está creando una red tecnológica, una infraestructura técnica que el usuario cada vez le es más complejo entenderla y cada vez tiene menos ganas de hacerlo porque cree que es algo muy difícil, ¿no? Y a veces pues debemos hacer un esfuerzo y yo siempre incido a través de la divulgación y las charlas de que no es tan difícil, de que son 4 pautas y 4 cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de navegar o ponernos de enfocar el uso. Porque aparte de su trabajo en esta unidad, ¿no?, que lucha contra los delitos y contra los crímenes en la red, usted también se dedica, ¿no?, a dar charlas, ¿no?, a explicar a padres y también a alumnos, ¿no?, de qué manera protegerse en las redes sociales, en Internet, del uso indebido, ¿no? Sí, la prevención es, bueno, yo creo que la gran mayoría, excepto determinados tipos de ataque ya más concreto, ¿no?, dirigido hacia una víctima en cuestión, se pueden evitar. Es evitable. ¿El cibercrimen es evitable? En su gran mayoría es evitable. Por eso yo creo en la prevención. Y aunque a veces alguno de mis amigos, ¿no?, que nos dedicamos al mundo de la divulgación me dicen, no sé cómo sigues ahí si es predicar en el desierto. Yo creo que hay veces que hay personas que te dicen, gracias a que aquel día me comentaste que cómo identificar un email o una página web, me di cuenta de que podría haber sido víctima de una estafa y no compré aquí. Simplemente con saber que hay una persona que ha podido detectar algún comportamiento sospechoso, pues eso ya creo que es suficiente pago. ¿Cuál sería, Silvia, algún consejo básico para intentar no caer o protegernos en general cuando hacemos un uso de Internet? Yo diría que la confianza, el no confiar. O sea, en la red detrás es muy fácil asumir cualquier tipo de identidad digital, ya sea supuestamente una empresa o un usuario, y yo creo que hay que tomar unas determinadas precauciones. Esas precauciones que tomamos en el mundo físico, de ver si una persona se expresa raro, si lo que te está contando, la historia que te está contando, lo que te está vendiendo es extraño. Si en el mundo físico no existe, lo que estás viendo en la red tampoco. Me imagino que una parte delicada de su trabajo es cuando se habla de menores, ¿no?, cuando se trabaja con los más pequeños, en muchos ámbitos. Usted también trabaja y también habla con los padres de diferentes colegios, ¿no?, y les explica un poco el uso de Internet de los más pequeños. ¿Cómo reaccionan los padres cuando a lo mejor descubren un mundo que desconocían probablemente, ¿no?, que va más allá de consultar una página en Internet o de los miedos que ellos pensaban que podían tener, ¿no? A veces me da un poco de cosa, ¿no?, porque es la cara un poco entre decir no me lo creo o esto que me estás contando es muy, no sé, es difícil de creer que haya estas estructuras criminales, me asusta, me da miedo, pero también es verdad que cuando hablas de riesgos al final trasladas una parte negativa de la red, ¿no? Pero yo siempre les insisto, claro, digo, es que recurrís a nosotros cuando pasan cosas,
Cuando todo es maravilloso, nadie recurre a la policía o a investigadores para investigar algo. Entonces, cuando nosotros tenemos que intervenir, es cuando ya se ha creado algo. Entonces, la verdad es que las caras de los padres, sobre todo cuando les cuentas cosas muy básicas y se sorprenden, ¿no? Y digo, jo, es que esto es de primero de internet de padres. Y los alumnos, cuando hablas con adolescentes, con jóvenes, que ellos parece que tienen un uso más nativo de la tecnología digital. Sí, a ver, en cuestiones de uso, a los jóvenes les puedes explicar poco y quizá saben mucho más cómo hacerse un perfil, cómo esconderlo, cómo ponerle funcionalidades a cualquier aplicación, cuál es la aplicación que está de moda, saben más que tú, o sea, lo que no saben son los riesgos, lo que no saben es cómo detectar determinados comportamientos que puedan hacerte poner sobre la sospecha de que algo puede ocurrir. Se exponen porque no piensan que en la red hay gente mala y como es un riesgo que proviene del mundo virtual que no se ve, pues les cuesta creer que existe gente así, hasta que le cuentas historias y entonces, bueno, pues ya no lo ven tan divertido, ¿no? Pero aún así, bueno, pues siempre pensamos que lo malo le pasa a otros. Dentro de su trabajo de divulgación ha escrito varios libros, acaba de presentar el tercero, Nuestros hijos en la red, que lo tenemos aquí en plató, en el que usted da consejos, ¿no? para que nuestros hijos tengan un uso responsable y seguro de la red, ¿no? Sí, son cosas muy concretas, porque hay mucha literatura, muchos artículos por ahí, muchos consejos. Entonces yo, de la experiencia, de las charlas, de internet, de la gente que te contacta, que te pregunta, que te hace llegar, escogimos 50 preguntas, me cortaron un poquito las que tenía porque yo hubiera seguido, y cogimos 50 preguntas que se repiten de forma constante y establecí un criterio muy práctico, es decir, si ocurre esto, lo detectas así, esto es lo que puedes hacer y estas son las herramientas. Consejos, en forma de consejos, sobre todo muy prácticos, pero sobre todo consejos, no es una guía de esto es lo que tienes que hacer, sino esto sería lo aconsejable en base a la experiencia. Y luego pues que los padres puedan ver una situación, anda, pues esto de las herramientas que comentaba, ¿dónde está? Y ver que pueda localizar de forma muy concreta en el libro sin tener que leerse las 300 hojas. Es decir, tengo aquí una posible solución, unas posibles herramientas, unas pautas para actuar en caso de que me ocurra algo en internet. Se habla mucho, Silvia, de la edad a la que se le puede permitir a los hijos acceder a ese mundo. Muchas veces los dispositivos móviles, que son los primeros que entran en casa después del ordenador, es una puerta de acceso a internet. ¿Hay una edad, hay una situación? ¿De qué manera le podemos explicar a los padres en qué momento es bueno que sus hijos empiecen a aprender a navegar por la red? Yo siempre le digo a los padres que el momento en darles un móvil es el momento en el que, primero, exista un motivo o una necesidad, ya sea educativa, social o del entorno, no digo una edad porque los riesgos están ahí. Tengas 13, 14 años, un niño de 13 años no tiene, o de 15 años no tiene más herramientas para afrontar una situación negativa o, vamos a decir, delictiva, no tiene más herramientas ni psicológicas ni técnicas que un niño de 13 años. Yo siempre digo a los padres que en el momento que deciden darles un móvil, un móvil natal, un dispositivo informático con conexión a internet, tienen que tener muy claro cómo funciona la red, es decir, yo voy a tener muy claro cómo funciona la red y le voy a dar un dispositivo y le voy a poner unas normas y le voy a poner unos límites. En ese momento es cuando tenemos que valorar la posibilidad de darle conexión a internet y luego, ¿para qué? Es decir, no valorar, mi hijo tiene 12 años, le tengo que dar un móvil, no. Yo le voy a contar, sé lo que hay en la red, me he informado, le voy a contar cómo, o voy a entender su mundo y le voy a poner unas normas y unos límites. Y le voy a explicar que en caso de incumplimiento hay unas consecuencias. Y a partir de ahí, bueno, pues crear un clima también de confianza, de que le estás dando una herramienta muy útil. Y quizá la mejor herramienta que hemos tenido, que es el acceso a internet, muy útil. No negativizar ni criminalizar aquello que pasa en las redes, no verlo como algo natural y establecer un clima de confianza, ¿no?, con el menor. Me imagino que muchos de los padres que salen de su charla llegarán a casa y lo primero que dan es ya desconectar el módem y decir el router no se enciende más, ¿no? Bueno, sí, a ver, o no, o a lo mejor algunos como dicen, no, pero es que claro, es que lo que me estás contando, claro, yo es que ya a estas alturas ya le he dado un móvil, a ver cómo ahora echo para atrás y reculo y le digo que no tengo que darle estas, o decirle le voy a poner unos límites, unas normas, claro, pero es que digo, a ningún padre en el mundo físico, en el mundo analógico, deja a su hijo solo en mitad de la calle, ¿no? O le deja irse con cualquier persona, entonces siempre hay unos límites, no podemos dar banda ancha a un niño simplemente porque los demás o los otros se lo permiten, ¿no? Entonces, la conexión a internet es un regalo que nosotros le hacemos al niño, no es un derecho que el niño tiene.
y eso hay que dejárselo muy claro. Y luego, por supuesto, que un niño de 11 años a lo mejor quiere ver determinados contenidos educativos, pero no necesita una cuenta de Gmail ni necesita un perfil en redes sociales. Entonces, eso también hay que valorarlo. Sí, porque es otro aspecto. Es verdad que los menores son muy vulnerables, pero claro, también pensamos en los adultos, no sé si somos excesivamente exhibicionistas en las redes sociales a veces. Sí, bueno, es que somos muy egocéntricos, vanidosos y nos gusta mucho presumir. Sí que es verdad que todo lo que no se vende no existe, eso es una mentalidad que tenemos y que es bueno, ¿no?, dar a conocer nuestro trabajo porque es necesario, ¿no? Pero a veces sobreexponemos nuestra vida pensando que nuestra vida es interesante, ¿no? A lo mejor es interesante el contenido que como profesionales podamos crear o el servicio que podamos ofrecer. Pero lo que hacemos en nuestras vacaciones, yo muchas veces le digo a la gente, es importante para ti, pero realmente no es importante para los demás, nuestra vida privada no es importante. Entonces damos más información y ya mezclamos lo personal con lo profesional, pensando que nuestra vida es de interés y ciertamente no lo es tanto. Sobre todo porque a veces el interés que puede tener una persona es perjudicial para nosotros. Lo digo porque ustedes recomiendan mucho, por ejemplo, intentar evitar poner las localizaciones en las vacaciones, subir fotos, ¿no? Explicando o dando a entender que no estamos en casa, por ejemplo, durante un tiempo, ¿no? Que hay mucha gente que se puede aprovechar de esa información, ¿no? A mí casi me da más miedo, porque el tema de la localización, al final, los malos tienen otras formas de comprobar que no estamos en casa. No tienen que estar siguiendo en redes lo que hacemos o dejamos de hacer, es muy aburrido y muy costoso. Es más fácil dejar marcas en una puerta, ¿no? Yo creo que lo mejor en este caso, o lo peor, mejor dicho, para lo que podemos hacer en la red es dar información personal que no es necesaria. Y sobre todo estamos creando una identidad digital muy potente. Es decir, ya lo estamos escuchando. ¿Qué pasa cuando se producen determinados cambios a nivel social, económico, político? Pues vamos a borrar tweets, ¿no? O vamos a borrar comentarios. Antes de recurrir a eso, ¿no?, porque al final, bueno, pues se borran, pero la red no olvida, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tener muy presente que creamos una huella digital muy potente y que si alguien quiere capturar un comentario en un momento dado porque tenemos un calentón, porque nos sentimos frustrados, porque tenemos un subidón, porque queremos compartir algo a lo mejor que no deberíamos decir en las redes, siempre va a haber alguien que con determinados fines puede que le haga una captura de pantalla y eso al final acaba saliendo. Entonces a mí me preocupa la identidad digital que vamos dejando de cara a encontrar un empleo, de cara a asumir responsabilidades, de cara a ser un referente para nuestros hijos. Claro, ¿qué cara le decimos a nuestros hijos que no estén en redes cuando somos los primeros que dicen, no, mira, papá, si tú estás todo el día publicando fotos, si tienes un perfil en redes y estás haciendo cosas que yo, ¿por qué no puedo hacer, ¿no? Ahora que hablaba Silvia, estaba recordando yo alguna de las campañas que ha hecho el Ministerio, por ejemplo, de las fotos, ¿no? A veces no somos conscientes cuando colgamos una foto en una red social o a veces fotos con nuestros hijos, ¿no? ¿Dónde pueden terminar esas fotos, ¿no? Había, por ejemplo, hubo una campaña de los malos, no sé con qué fines, que se llamaba Sé quién eres, en Instagram. Y lo que hacían eran que para, digamos, recopilar seguidores y luego poder mandar pues campañas publicitarias y demás y poder monetizar eso, lo que hacían es que cogían información que publicaban en Instagram, pues desde fotos con tu pareja, fotos con tu perro, fotos de tus vacaciones, y decían, contactaban a un usuario y les decían, sé que tienes 18 años, que estás estudiando física, que tu novia se llama Maripili y que tienes un perro que se llama Job. Y decían, ¿y cómo sabes eso? Y la gente se asustaba. Y no, porque lo has dicho en las redes. Yo recomiendo a los padres, y a los adultos también, que hagan de vez en cuando escaneos de su identidad digital, que metan su DNI, que metan su nombre y apellidos y que miren las fotos, porque muchas veces, de verdad, que aparece información que dices, jolín, que no te acuerdas en su momento, y que hagan ese ejercicio sano de ver qué identidad, y que de vez en cuando vayan, igual que hacemos en casa, algunos, de hacer limpieza, ¿no?, de las cosas que ya no se usan, en la red también se haga lo mismo. Bueno, igual nos podemos sorprender, ¿no? Si metemos nuestro nombre en la red, igual te puede estar sorprender. Seguro que nos sorprendemos. Pues Silvia Barrera, inspectora de Policía Nacional y experta en ciberseguridad, gracias por haber estado esta noche en la tertulia. Ha sido un placer charlar con usted. Que vaya muy bien este tercer libro, Nuestros hijos en la red, con esos consejos para los padres, para un uso correcto de las redes y de Internet. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos ya con los compañeros de mesa sobre algunos temas de actualidad esta semana. Hasta ahora.
Pues ya estamos de vuelta de la publicidad en esta noche de martes y hoy en la mesa de actualidad nos acompaña el periodista Paco Martín Losa. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Buenas noches, frías y buenas noches. Se hace un frío que pela. Pepe Rioja, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, Víctor, aquí estamos de nuevo. Hace mucho frío, ¿eh? ¿Qué tal ideamos la tertulia de Seguro esta que sí, seguro que sí. Muy bien. Julio Revuelta, buenas noches. Hola, buenas. Y Carmen Olabuenaga, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ya saben que ya tenemos gobierno, lo dieron a conocer a lo largo del fin de semana y el domingo, y ayer tomaban posesión de sus carteras el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha recogido ella misma su cartera, prometiendo que el Ejecutivo de coalición será prudente, pero firme en defender la democracia. Queremos ser un Gobierno que no eluda ni una sola de las dificultades que España tiene delante de sí misma. Otra de las carteras más esperadas ha sido la de Pablo Iglesias, que la ha recogido al grito de "sí se puede". Voy a trabajar para que la próxima década en España sea la década del constitucionalismo democrático. Una de las protagonistas del día, Dolores Delgado, ha entregado la cartera a su sucesor, Juan Carlos Campo. Para hacer ese gran acuerdo, llamémosle social, pacto de Estado, me da igual, pero que trascienda hasta de los equipos políticos, de las fuerzas políticas, para llevar la mejora de la justicia. De las manos de Magdalena Valerio, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá han recibido sus carteras como ministros, aprovechando para adelantar objetivos. Combatir esta precariedad será nuestro gran objetivo. Nuestra propuesta también pretende cerrar de forma rápida y efectiva el déficit actual de la seguridad social. Así lo ha hecho también la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González, que ha recibido su cartera por parte de Margarita Robles. Una oportunidad para defender sin complejos valores de democracia. En igualdad, Montero ha prometido dejarse la piel por la vida y libertad de las mujeres. España hoy nos exige que sigamos avanzando en igualdad y para ello tenemos la firme convicción de que no hay mejor apuesta que la de este Gobierno por las políticas feministas. Unas declaraciones que llegan poco después de que los 22 ministros hayan prometido su cargo, tras lo que se han realizado la primera foto de familia del Gobierno de coalición. Bueno, una foto de familia extensa, porque junto con el presidente del Gobierno son 23 las personas que forman este Gobierno de coalición. Primeras valoraciones, Julio, si quieres empezamos por ti. Bueno, a los gobiernos hay que darles tiempo, ¿no? Los 100 días, para que trabajen, 100 días o más, ¿no? Lo que pasa es que en 100 días se van viendo cosas y yo siempre creo que ese margen es una concesión que hay que hacerla obligadamente, nos guste más o nos guste menos el aspecto de un gobierno. A mí lo que más me preocupa de este gobierno es que me parece que ese exceso de ministros en sí mismo lo que produce es que falta cohesión en algunos ministerios importantes, ¿no? Esto de tener que haber roto porque sea un gobierno de coalición o por no querer darle a Podemos demasiado peso, aunque le hayan tenido que dar 5 ministerios, pues son cosas que nos llevan a tener pues que el Ministerio de Trabajo esté separado de la Seguridad Social, por ejemplo, y eso es una cuestión que puede funcionar realmente mal en un aspecto importante, o que tengamos un Ministerio de Universidades, un Ministerio de Educación, un Ministerio de Ciencia, que podían haber sido un único ministerio, ¿no? Entonces, o que el Ministerio de Consumo también, que es un ministerio que antes era una dirección general. Quiero decir que por hacer ministros a determinada gente de Unidas Podemos, pues se ha llegado a un consejo muy amplio, pero sobre todo a un consejo que fractura algunos ministerios importantes, y eso se puede notar en el trabajo diario. Tenemos que pensar que es el más grande, después el más numeroso, después de uno que hubo con Adolfo Suárez en su momento, pero es que no es en absoluto comparable, porque ha habido desde entonces un proceso de transferencias a las comunidades autónomas inmenso, ¿no? Entonces, ahora mismo un Consejo de Ministros de España yo entiendo que debe ser el necesario y no que fruto de una coalición se haga un consejo tan grande. Yo estuve viendo cómo juraban, bueno, juraban no, porque no juró ninguno. No juró ninguno. Efectivamente, cómo prometían el cargo, y además también apartado de símbolos religiosos, que yo creo que ha sido la primera vez. Y la verdad que todos
algunos se le atragantó lo de jurar lealtad al rey. Bueno, Sí. pero lo dijeron. No tuvieron más remedio que decirlo todos. Hombre, es la fórmula, ¿no? Ya, pero bueno, te quiero decir que me llama la atención, que por supuesto que sí, es que si no lo hacían además no eran ministros, o sea que tenían que pasar por eso sí o sí, pero que me llama la atención un Pablo Iglesias cuando le llamaba al ciudadano Borbón, ¿no? que ahora por coger la cartera dijera que juraba o que prometía su lealtad a la Constitución, por supuesto, y al rey, todos también a la Constitución, cosa que también en algunos momentos yo he tenido mis dudas. En cuanto a los ministerios, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, aquí por dar, digamos, cabida a todos, pero se han dado ministerios como si fuesen rosquillas, y creo que devaluando además lo que es una cartera ministerial, lo importante que es. Y luego otra cosa, me parece que va a ser un gasto tremendo, que yo no sé si España en este momento está capacitada para mantenerlo, veremos a ver, porque claro, todos estos sueldos salen de nuestros bolsillos. Más luego todos los nombramientos que faltan de los jefes de cada uno de sus ministerios y tal y cual, y toda la gente que esto, o sea, me parece una auténtica barbaridad. Pero bueno, tú dices que hay que darles 100 días de cortesía, yo algunas... No, trabajo, claro, alguno más. Bueno, pues no sé, ya veremos. Y además, por ejemplo, yo no creo que el aumento económico porque haya más ministros sea relevante. Eso no me parece. Eso es poco. A mí me parece más grave que fracturen determinados ministerios que tienen que tener una unidad. Por supuesto. ¿Te refieres a trabajo y seguridad social? Por y universidades y educación, eso es gravísimo. En fin, bueno, hay algunas cosas, eso, o consumo, que podía haber estado en salud. Sí, o pero que estar dices, bueno, que eso es pecata minuta, pero que es que todo es el chocolate del oro, que es que vas cogiendo piquitos de aquí para allí, para allí, y luego cuando decías tú 100 días o más, yo hoy que he oído la rueda de prensa después del primer Consejo de Ministros, como novedad, que lo va a cambiar al martes, que yo creo que el único motivo que tiene para cambiarlo a los martes es el que es martes hay Parlamento, con lo cual le va a quitar de alguna forma importancia a lo que pasa en el Parlamento, porque los periodistas que creo que van a ir más a ver lo que se dice, las medidas que se toman en el Consejo de Ministros que lo que pasa en el Parlamento, y yo creo que por eso lo ha cambiado al martes. Eso en cuanto a una cosa que ha cambiado, que ya te digo, creo que lo de las subidas de las pensiones, que bueno, luego hablaremos, lo de la Fiscalía, que hablaremos luego más tarde, pero en fin, que todo el rato, porque a las preguntas de los periodistas lo que más ha podido repetir y varias veces ha sido que quiere cambiar el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en fin, que las medidas que ha anunciado dentro de, aunque no lleva más que un cuarto de hora, pues no han sido muy de mi agrado, la verdad. Es que para hacer eso que acabas de decir, Claro. del Consejo del Poder Judicial y del Sí, tiene que Tribunal hablar Constitucional, necesita los votos del PP. Lo sé, lo sé. Yo creo que no es un gobierno, es un macrogobierno. Y además no ha entendido... Se ha colado, que te tocaba hablar a ti. Tienes que haberte dado paso primero a tirar. Bueno, yo veo un gobierno, veo muchos gobiernos en un gobierno. Además no han entendido los recortes, mira, eso sí que es verdad, mira, no han entendido la tijera, no la han entendido. A mí me parece que además en el propio gobierno, no sé, cuando toque determinadas materias va a haber una silla para dos, porque es de lo mismo, van a hablar de lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, pero yo creo que se ha hecho un poco por quitar de alguna forma competencias a los ministerios de los podemitas. Hombre, lo que está claro es que ha intentado por todos los medios crear un círculo ante Podemos obligado. Lo ha hecho para dormir un poco mejor. Claro, también. Pero de todas las maneras, y él sabe que no se puede ni ver, dicho sea de paso, que Iglesias es un gran enemigo. Y no le va a pasar ni una. Aunque ahora está en plan corderito, constitucionalista, etcétera, etcétera, ¿no? Tú has dicho lo de el ciudadano Borbón. Yo pensaba que el ministro que dice que tiene raíces riojanas, sí, ¿verdad? Que nació en Logroño, pues pensaba que iba a decir juro lealtad al compañero Felipe, lo pensaba yo que le iba a decir. Pues te diré una cosa, que precisamente fue a él al que se le atragantó un poco, ¿eh? Hombre, claro, es que... Vamos a intentar escuchar, compañeros, vamos a recuperar las imágenes si tenemos cuando prometió su cargo Alberto Garzón, y así le escuchamos si quieres y comentamos. Señor Ministro de Consumo,
Consumo usted. En fin. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Consumo, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Pues ahí está Alberto Garzón, ministro... Señor ministro de Inclusión... Parece que nos están llevando filas. Ministro riojano, ¿no? Que al final recibe Logroño, que se crió en Málaga, ¿no? Creo. Ministro de Consumo y de Apuestas. De Apuestas también, sí. Que tiene mucho que ver. Bueno, yo que le decía que es que realmente es una incongruencia que por la noche digo que quemar al Borbón, no solamente sino colocar de la hoguera, y luego lealtad. Yeah. No sé, es que no sé qué palabra tienen los políticos. En Estados Unidos, por mentir como se ha mentido en España, ya hubieran sido fulminados. No olvidemos que Richard Nixon, el Watergate, salió por mentir. Y en algunos, aquí da igual, da lo mismo. Aquí te premian por mentir. Te dan un puesto de ministro. Te dejo decir lo de Macron. No. ¿Qué te parece? ¿Cómo definirías este gobierno? Bueno, mi palabra era la que voy a decir, un macro gobierno y un macro de gastos. Pero bueno, yo ya que siempre intervengo con términos taurinos, creo que como en un festival taurino siempre metes muchas figuras, aunque sean del pasado y tal, siempre con nombres, creo que es un gobierno con bastantes nombres y figuras. Yo creo que es un gobierno en el término económico que está lleno y repleto de figuras. Yo por lo menos lo que he escuchado no son cualquiera. Me refiero pero luego hay que gestionar. Bueno, hay que gestionar. Yo gané, voy a términos personales, gané una comida diciendo que había gobierno. He ganado. Ahora voy a ganar otras porque dicen, no va a durar este gobierno ni 6 meses. Digo, va a durar una legislatura como mínimo. Y va a durar, porque yo entiendo que como yo, que no estaba, ya no se he visto en el desfile ese que han hecho de ministros con la cartera, cuando a mí tengo la oportunidad de entrar a un cliente a vender con, como yo decía, que es aquello que se ve, los zapatos brillantes, la cartera en la mano, yo me decía, pobrecito es Pepe Rioja el viajante, digo, ya no digo pobrecitos porque estos van a llevar y van a ganar buen zurrón, son ministros. Y una vez que están tocando pelo, que no se figuraba en su vida, que 5 o 6 ministros que están ahí iban a estar, uno de vicepresidente, ministro de Consumo, ministro de tal, ministro de cual, que no me acuerdo, son tantos, que no recuerdo cuántos ministros hay de estos 5, pero de estos de Podemos, que no esperaban tocar pelo en su vida. Moqueta. Entonces, moqueta y pelo. Y don fulanito por aquí, y coche propio. Estos no sueltan la cartera ministerial, no solamente una legislatura, me ha puesto por aquí de televisión hasta 2 los vamos a tener. Estoy de acuerdo con eso. Porque no son ninguno tonto, porque son tíos de estudios. Entonces, entiendo lo que tienen que hacer, como decía Julio, que es que gestionen bien. También hay otro dicho, en términos bélicos, divide y vencerás. Y aquí han dividido el gobierno, han hecho estos 18 ministros más los 4 vicepresidentes, 22, que a lo mejor es para coordinar mejor todo, aunque Pedro Sánchez, que no es ningún tonto, la prueba está, yo le llamo Lázaro, el resucitado, de que va a haber muchas voces, pero solamente una palabra, la suya. Va a decir, ahí va a salir, por aquí hay que ir, y por ahí van a ir. Entonces creo que vamos a tener gobierno para rato, y a mí no me importa ese gasto, siempre he dicho, mientras vayan a los ministerios a gobernarnos con las uñas cortadas, que no vayan con las uñas largos y se lo lleven. Por el gasto que pueda ocasionar estos 3 ministerios más, o esto es infinitamente menor de lo que se puedan llegar. Como yo digo, a veces pienso que esta democracia es, lo he dicho muchas veces aquí, lo sigo diciendo, es más una timocracia y una mangocracia. Vamos a ver si de verdad es una democracia. Verdaderamente la alternancia política tiene que llegar. Y yo no desapruebo este gobierno, porque muchos lo critican, bueno, luego hablaremos del tema de fiscal, que quieren hacer y deshacer, que quieren copar todo el término de poder, el político, el legislativo, el judicial, que lo tiene bien atado el Pedro Sánchez, que no es ningún tonto, Entonces creo que vamos a tener ministros y gobierno para rato. Por tanto, yo lo único que pido, que hagan bien las cosas para los ciudadanos de a pie, como suelo decir aquí Victorio, y punto, y bienvenido sea este gobierno. Yo no lo voy a criticar, porque entiendo que la democracia es así.
bienvenido sea, que gestione, Hombre, vamos que a no ver, metan, Pepe. Carmen, que siempre, que no metan las uñas. Ya, y ya, que pero gobiernen. dices tú, no les vamos a criticar. Una cosa es que yo no comparto, por ejemplo, la opinión de Vox de decir que es un gobierno ilegítimo, que para mí ha salido de esto, no lo es efectivamente, pero de ahí a poder criticar lo que haga, por supuesto que sí. Como De vemos... momento no, de bueno, momento no digo ahora, ya te he dicho... como mínimo 100 días. No, yo te he dicho que las 4 cosas que han dicho ya de entrada no me han gustado, pero como hemos criticado otros gobiernos del PP, Bueno, otros bien. gobiernos yo qué sé, de antes de Zapatero, de Rajoy, de Aznar, de todos. Yo estoy con Criticar sí que se puede criticar, porque son con críticas Pepe constructivas. En que, por ejemplo, los ministros del área económica tienen buena, Son buenos, oye, tiene buena a mí nos pinta, han ¿no? puesto Yo creo que muy ahí le Han ha dividido puesto la seriedad Carmiño, en ministro el este que va a asunto. llevar el tema de la seguridad social. Oye, si ponen Yo las creo que cosas sí, y arreglan sí. las cosas, es que el anterior gobierno, el bipartidismo, yo creo que a España no le ha hecho nada bien. Lo único que le ha hecho bien para ellos que han mandado y se han llevado las perras. Algunos, no todos, Pero entiendo que hay que dar oportunidad a esta nueva gente y no hay que criticarlos. Yo puedo criticar lo del nuevo fiscal, que se ha sido a ministra de Justicia, lo pone para tener controlado y para poder calentar los oídos y ver el tema con los catalanes, pero bueno, si con eso, con el diálogo que dicen, se solucionan los problemas que hasta ahora teníamos, bienvenido sea este gobierno y el que sea, que por las urnas y por la democracia lo tengamos. Pero vamos a ver, Pepe, ¿cómo no voy a criticar que hoy ha dicho el presidente en la rueda de prensa que va a dar una consulta a Cataluña? Lo ha dicho así clarísimamente. ¿Cómo no lo voy a criticar? Bueno. Porque y si no la da, ¿qué quieres? ¿Que haya también contenedores quemados, adoquines a diestro y siniestro? Hombre, no, esa no es la alternativa, no. Y sin salirse de No Constitución. confundas Habrá un término medio, Sí, ¿no? por eso habrá un término No medio, confundas pero, el tejido con la velocidad. Claro. No, yo no confundo nada. Yo digo que con el diálogo llegan a un entendimiento y se llegan a apaciguar las aguas que hasta ahora vienen muy, ¿Pero a costa de muy qué? movidas. ¿A costa de qué? Tú le quieres dar un voto de confianza. Sí, correcto. Yo también. Voto de confianza. Yo Bueno, también. vamos a ver el estreno, porque saben que esta mañana ha tenido lugar esa primera reunión del Consejo de Ministros, que por cierto nos hemos enterado que a partir de ahora, como decía Carmen, será los martes la reunión del Consejo de Ministros. Vamos a ver cómo ha sido el estreno. La coalición ha celebrado este martes su primer Consejo de Ministros. Antes de comenzar, ha tenido lugar el tradicional posado ante la prensa, que ha tenido como protagonistas indiscutibles la espontaneidad del ministro de Universidades, Manuel Castells, y el atuendo de Alberto Garzón, vestido con un elegante traje gris claro y corbata. Castells, el miembro más veterano del gobierno, ha amagado con entrar directamente al edificio sin pararse ante las cámaras hasta que le han avisado. Tan solo ha enseñado la cartera de ministro cuando se lo han pedido los fotógrafos. Uno a uno y separados por apenas unos segundos, el resto de ministros han ido llegando al edificio donde se celebra el Consejo y han posado luciendo sus respectivas carteras. Con el gobierno al completo, el presidente Pedro Sánchez ha salido a la escalinata para la tradicional foto de familia del nuevo Ejecutivo. Una vez terminado el posado, se han dirigido al interior para dar comienzo a la reunión. Bueno, ahí estaba el tradicional primer posado de los ministros en Moncloa antes de esa reunión. Lo hablaba antes Pepe, también creo que lo habéis comentado Paco. ¿Habrá unión, Julio, en este gobierno? Porque muchos hablan de dos caminos diferentes. Por un lado la parte socialista y por otro lado la parte de Unidas Podemos. Mira, hoy decía la ministra de Hacienda, a que la gente dice que está puesta un poco por Europa, pedía moderación en todo. Y al mismo tiempo, Iglesias decía, no, presión para que haya más gasto social. Explícame eso cómo es. Y yo soy de los que creo, sinceramente, que me parece bien que Podemos esté en el gobierno. Ha ganado las elecciones, han hecho una coalición, me parece de lo más legítimo. Ahora, es decir, estamos intentando hacer la cuadratura del círculo. No sé si lo pensamos, no sé si lo pensamos. De momento ya decimos, vamos a pedir a Europa un punto más, o 2 puntos más, o 3 puntos más para sostener el déficit. Ya empezamos. Todavía sin tocar pelo de nada, ¿no? Y luego, claro, es decir, a nadie se le oculta que estamos en una situación de cierta recesión. No voy a decir yo que crisis,
Eso es evidente, eso no... Más la deuda, Paco, que tenemos por ahí pendiente. No, eso olvídate de ello. El dinero que, los miles de millones que se le deben al Banco Central Europeo es papel mojado, sinceramente lo digo. O sea, eso nos los van a perdonar. Pagar nunca, nadie. No, es que las deudas que se deben a los bancos de España, o Banco de Francia, ya no te digo al Banco Central Europeo, no lo van a pagar nunca nadie y todo el mundo lo sabe. Oye, una cosa, dices... Así de claro. Dices que iba a decir yo, algunas deudas que deben las comunidades también piensan que no lo van a pagar nunca. Pero yo eso no lo quiero decir. Bueno, la gobernabilidad no les va a ser fácil, ¿eh? O sea que de fácil lo van a tener, pero yo sé que van a ir todos a una, como Fuenteovejuna. Y uno, el Iglesias dirá y el otro, uno tirará y el otro aflojará, pero ahí yo creo que van a canalizar bien la gestión. Yo creo así, por eso apuesto y le doy ese voto de confianza que ha dicho. Yo creo que está todo pactado. Yo creo que está pactado, que en los pactos que hicieron está pactado todas esas cosas. ¿Qué está pactado? Todo. El tema... La gestión. Bueno, hasta el funcionamiento un poco del gobierno, ¿no? No, pero y temas económicos también, la subida de las pensiones, la subida de los salarios. Por eso te digo que tienen, o sea, que no creo que se salgan del programa. Yo creo que va a ser un gobierno más sólido y más duradero yo también lo creo. Que lo que la gente se piensa. Duradero, sí. Y a mí me parece que cuando se está en un mismo gabinete, como convives con todos los asuntos y los ves cuando estás en una empresa, etcétera, y los ves en el día a día, la capacidad de adaptarse, de ceder, etcétera, es bastante grande. Correcto. Y yo deseo que sea así, además. Y además es que si no es así, es muy probable que haya alguna sustitución ministerial, pero incluso pactada por los dos sí, pero partidos. Luego está... Por lo mismo que ha habido sustituciones en gabinetes que son monocolor, que son de uno, y el presidente en un momento determinado hace una crisis de gobierno, sustituye, etcétera, porque esas cosas son naturales dentro de un gobierno. Luego sí que habrá algunas cosas para la galería, ¿no? Pues por ejemplo, hoy la toma de posesión de Iglesias, que ha venido como si él fuese... En plan pistolero. Adán, el primero, el creador del mundo. Dice que va a luchar por el constitucionalismo democrático. Como si el constitucionalismo que hayamos tenido durante estos 40 años no haya sido democrático. Pero bueno, chico, oye, que es que la democracia española es mucho anterior a ti y mucho más sólida y mucho más importante que tú. Correcto. Entonces, me parece bien que se le toleren esas cosas como una cuestión, pues para mandar un mensaje a su tropa electoral, etcétera. Yo creo que eso, cuando se siente en el Consejo de Gobierno, pues no dejará de ser un elemento anecdótico, y cuando entren en las cosas importantes de qué cosas hacemos, qué proyectos llevamos adelante, cómo lo financiamos, etcétera, etcétera, será más serio, tendrán capacidad para hacerlo, porque si no, el Gobierno pues empezaría a hacer aguas. Y yo creo que el Gobierno será sólido, y creo que eso será bueno, además. Yo soy de los que está deseando que el Gobierno... es una buena señal que un Gobierno dure. Es una buena señal. Y que cree confianza en todo. De entrada, el presidente ha mandado una carta a todos sus ministros para que todos... digan lo mismo. Sí, digan lo mismo. Que haya unidad, que digan lo mismo. Pues mira, yo no le mandaba una carta a nadie. Te digo lo que ha hecho. Yo no se la mandaba a nadie. Pero el primer día que te reunías con una junta de gobierno del Ayuntamiento de Logroño, lo primero es todos a una, esto es un equipo, aquí no sé qué, y entre otras cosas, hasta se jura guardar el secreto, porque ahí se tiene que hablar de todo y tal, y luego evidentemente, a mí no sé si les ha mandado una carta, para mí sobra, porque lo deben saber, pero la carta, ¿no? Pero eso no es malo, es decir, que el presidente quiera que haya una unidad de acción y de lo ha hecho por escrito, además. Para mí eso me parece que es una pequeña falta de confianza o que sobra, pero que hay que decirlo y que tiene que estar presente, eso es así. Hoy también ha dicho... Ya lo prometen. Hoy también ha dicho... Lo prometen, evidentemente. Por cierto, no me parece bien que si uno no lleva corbata para ir a ver al rey, tampoco para el Consejo de Ministros. Bueno, me ha parecido un gesto feo. Pero Julio, acuérdate... El no ir a... Acuérdate que Pablo Iglesias iba a ver al rey en
Sí, pero Pablo Iglesias... Y sin embargo, cuando llegó a los Oscars se puso ese... Sí, bueno, pero Pablo, los Goyas, esa especie de smoking... ha ido igual. Entonces, a mí me parece que esos gestos... Yo creo que se le están haciendo demasiados gestos feos al rey, últimamente. Bueno. Y eso me parece que no está bien. Eso ya lo comentamos cuando el debate de investidura, cuando salían los ¿Que no va a afectar para el gobierno de España? Pues no va a afectar para nada. Pero la estética también tiene su Pero si se vio en el Parlamento que cuando portavoces de los partidos decían viva España, viva el rey, no solamente los podemitas y los de Esquerra y los de Bildu, sino la bancada socialista estaba muda. Sí. Bueno. O sea, si lo hemos visto. De todas maneras, en ese juego, a mí me parece que depende de quién diga viva el rey, pues igual alguno otro se calla. Sí. No porque no esté de acuerdo con viva el rey, sino porque no está de acuerdo ni el foro, ni el momento, ni quién lo ha dicho. Claro. Eso también hay que... a mí de repente, alguno que viene y dice viva el rey, te juro que no contesto. Sí. No voy a poner el nombre, pero vamos, te podría decir unos cuantos. Bueno, yo creo que en un Parlamento... ¿Cuáles creéis que van a ser los retos que va a tener por delante, más allá de la cuestión territorial, que es uno de los grandes temas de esta legislatura? Se habla mucho de las pensiones, de esa subida de pensiones que prometió Pedro Sánchez en cuanto tuviéramos gobierno en pleno. Está la reforma laboral que pretende derogar Podemos, y así estaba en el acuerdo del gobierno. ¿Cuál creéis vosotros que van a ser esos grandes retos o grandes temas que se van a tratar en estos primeros meses de legislatura? Ahora, la financiación me parece vital. La financiación territorial me parece fundamentalísimo. El desequilibrio de las regiones me parece, porque claro, todo el mundo tira por un tío. Acordaos que un voto del señor de Teruel ha decidido lo que estamos diciendo ahí, ¿eh? Uno. Entonces, la financiación va a ser determinante. Y claro, si los compromisos adquiridos los va a cumplir, algunos españoles o millones de españoles, pues no vamos a comer todos de lo mismo, ¿eh? Para unos va a haber solomillo y para otros, pues a lo mejor pollo solamente, ¿eh? Si llega el pollo. Eso para mí me parece lo peor. Por eso me parece que la financiación me parece vital. Pero si va a haber dinero para catalanes, para vascos, para valencianos, ya no sé, los demás no sé qué vamos a conseguir. Yo creo, Víctor, que el tema laboral va a ser el principal escollo que tienen que resolver ahí, porque verdaderamente como a los empresarios le aprieten mucho. Yo decía el otro día en el Facebook que apretarse el cinturón, lo malo que no te quedes, decía en términos de Santo Domingo, ya no tienes cinto para apretarte más el cinturón, y hasta inclusive podemos perder los pantalones. Yo como empresario ya jubilado, pero bueno, están mis hijos ahí funcionando. Y entonces creo que ese es un tema para generar valor, generar empleo, pagar de los puestos nuevos de trabajo para pagar a la seguridad social, que está deficitaria y no sabemos qué va a pasar con ella. Entiendo que el tema laboral es lo más principal, que no aprieten demasiado las clavijas a los pequeños, sobre todo empresarios y autónomos, y por ahí pueden salvar el escollo este que tienen, que no es nada fácil lo que tienen para gobernar y llevar a buen término España con todo lo que hay de nacionalismos, etcétera, etcétera, que no me quiero meter, pero el tema principal es, yo creo, el tema laboral, con la creación de puestos de trabajo y dando, efectivamente, que a mí me sorprende mucho cuando el presidente de la COE y tal, que gana, dicen, 250.000 o 300.000 euros, no se puede subir el salario mínimo, que suban el salario mínimo, que ajusten los salarios, porque si gana más un obrero y si tiene el puesto de trabajo medio asegurado, con la estabilidad que decía Julio que este gobierno debe de dar y la confianza para que se creen puestos de trabajo, puedan consumir y gastar dinero, que también necesita que el dinero corra y se mueva. Ya, pero es que, claro, si todo eso está fenomenal, que suban las pensiones, los salarios, que se llene la caja de la seguridad social, todo eso es perfecto. Pero claro, todo eso, ¿de dónde va? Pero de ahí tiene que salir todo el trabajo. No, pero ¿de dónde va a salir? Eso va a salir de una subida importante de impuestos, con lo cual estamos hablando que quien más trabajo da es la pequeña y mediana empresa. Si los asfixian impuestos, el tema de contratación va a estar muy complicado, con lo cual por eso en 6 meses lo vamos a ver. Ahí está, pero ¿qué va? Yo creo que al revés, que en lugar de dar más empleo va a haber menos empleo. Si la gente además que no, yo creo que van a ir por ahí, porque saben que eso es la muerte para ellos, para el gobierno. Si no se crea empleo
Si hay, pero si el crece empleo, el paro, ¿cómo lo creas si hay el- conflictividad pero ¿cómo en se crea el sindicatos, empleo? ¿Cómo creas el empleo? ¿Cómo lo pues creas? creando confianza, como hemos dicho, Ah, sí, pero ¿quién paga esa Y no confianza? metiendo mano... Pero Pepe, ¿quién olvídate paga de- esa a los confianza? empresarios, ni a los autónomos, Olvídate de o sea. meter la mano. ¿Cómo creas el empleo? Claro. Joder, Ah, pues, ahora ¿cómo estamos se crea viendo? empleo? Sí. Pues con los emprendedores, con, Ya. con Sí, los pero- que están sí. y más lo que puedan venir. Sí. Lo que pasa es que no les Pero, puedes pero- atemorizar. claro, pero Ahora mismo están... el mercado es el que es. Es decir, tú no dices, voy a crear empleo, voy a crecer. Dice nuestra presidenta, dice, crecer. Pero ¿cómo? Tú Y sabes, dices, pero a ver, Paco, ¿cómo siempre vamos a hay crecer? nichos de mercado y nuevas oportunidades que hay. Sí, Lo que hace por falta supuesto. es que ahora están No, metiendo además miedo. en un momento de auténtica revolución están metiendo miedo. en el mercado de trabajo, Una Están auténtica metiendo miedo revolución. y el miedo lo está metiendo la otra parte, la derecha, por así decirlo, la otra derecha, de que esto va a ser como la hecatombe. Y entonces yo muchos no digo- dicen, yo no digo eso ni mucho menos. yo lo que voy a hacer es ahora echar, tengo 2 empleados, voy a echar uno. Yo lo que no voy a hacer es coger empleados. Oye, ten cuidado, que estos vienen a por nosotros. Joder, eso es lo Pero que no se es puede eso, hacer. Pepe, pero que hay mucho pequeño empresario que es que no puede pagar Que no los va a poder. 1.200 euros. Pero hasta que- ahora está que- pudiendo, pero no pasa No, nada. ¿cuántos- Si hasta ahora está pudiendo, pero no qué- creo que estos pero ahora cómo- vengan. Yo Pepe, digo, que no está pudiendo, porque si no soy ¿cuántos tonto. negocios se cierran diariamente pequeños comercios en Bueno, se España? están cerrando porque las ¿Cuántos? nuevas tendencias de No. consumo, ahora está el tema Hombre. de la venta por internet, pero el comercio tradicional está en decadencia indudable, pero hay nuevas alternativas, no nichos de mercado. Julio, ¿tú cómo lo Entonces, ves? verdaderamente... Bueno, yo creo que lo que dice Pepe, que la base de todo el bienestar es la generación de empleo, porque Claro. eso es lo que lleva luego, aparte de los ingresos, pues una satisfacción personal también y a una confianza que te permite que haya más emprendedores, que la gente quiera. Eso, bueno, pues tiene algunas bases que yo creo que son conocidas por todos. Los impuestos, cada vez que se suben, aumenta el desempleo. Correcto. Es que eso es así. Entonces, No se crea además trabajo. no, pues eso, Bueno, no aumenta el creas. desempleo, pues, es que no se crea claro, trabajo, ¿no? se está hablando de suprimir o cambiar la reforma laboral que hizo Rajoy. Yo creo que habrá que retocar cosas de la reforma laboral. Suprimirla por entero, pues probablemente no sea una de las mejores cosas que pueda hacer este No lo gobierno. van a hacer. Espero que no lo hagan, aunque lo declaren. Que es Sí, lo que decía ahí un poco, que hay cierta permisividad, que se declaren ciertas cosas, pero que luego pues se pondrá la disculpa de Europa o se pondrá lo que sea, pero no creo que lleguen. Lo de los 1.200 euros, bueno, pues eso puede ser un desideratum, no un camino llegar a los... Si los pones mañana, eso te manda cientos de miles de trabajadores al paro. Sí, porque no son los 1.200 y lo que hay que sumar de seguridad social, etcétera. ¿Por qué? Porque Es un objetivo a conseguir, las me empresas, parece si tú eres bien. empresario, no te pueden cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Tú tienes una empresa que está funcionando con arreglo a unos salarios, a unos parámetros, a unos impuestos, y si te suben los impuestos, te suben los costes salariales, te suben la seguridad social, pues le das la llave y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que nada de eso va a ocurrir con el equipo económico que tiene el gobierno. No lo harán. Entonces, me parece que una contención de impuestos es importante, me parece que la confianza para las empresas es también muy importante y que los retos que haya de mayor consumo, de mayor calidad de vida, de mejor remuneración, me parece que son lo que hay que conseguir, pero bueno, en su tiempo, como objetivos y sin sobresaltos, que las empresas sepan cuáles son las reglas del juego en todo momento y que no haya sorpresas. Luego, por supuesto, tenemos que cambiar. Se hablaba mucho cuando empezó la crisis de que se tenía que cambiar el modelo productivo. Eso todavía no ha pasado. El último repunte de empleo ha vuelto a ser de la construcción. Ahora se ha parado, pero ha habido un repunte otra vez de empleo, de subida de precios de la vivienda, de los alquileres, etcétera, Pero lo que etcétera. está subiendo, Julio... Tenemos que aprender que eso no es el camino que debemos seguir. Tenemos que seguir avanzando en la investigación, en la innovación, en el desarrollo, y tenemos gente muy bien preparada para ello. Son los servicios. Lo que está subiendo el empleo son los servicios. Claro. Por cierto, el empleo más precario, peor pagado, además eso es lo que está subiendo, lo que ha subido el empleo. Bueno, y además
Y además que El empleo depende de industrial- que el turismo nos vaya bien y, en fin, nos ha ido bien unos cuantos años porque igual otros países que competían estaban en una situación realmente difícil. Si seguimos confiando solo en servicios, estoy de acuerdo contigo, no es muy buen... Esa es la apuesta que ha hecho este país, no lo olvides. Bueno, como país, pues a ver si el gobierno que viene tiene apuestas también distintas, de nichos de trabajo distintos, de modelo productivo Hablando de distinto. impuestos, mira, lo que ha hecho el gobierno de La Rioja, lo primero que ha hecho, gobierno y ayuntamiento, en el que tú has sido digno alcalde, Sí. lo primero que ha hecho ha sido subir los impuestos sin aprobar los presupuestos. La primera Sí, medida. cuestión que hablamos aquí, yo y ahí me manifesté claramente, el Ayuntamiento de Logroño, todo hay que decirlo, el peso de los impuestos locales es mínimo. Es decir, para que nos aclaremos, ha subido por familia unos 50 euros al año de media. Es decir, eso no nos va a arruinar a nadie. Pero como concepto, Bueno, yo estoy en contra. Hay mucha gente que no, ¿eh? Yo estoy No está en Calderilla. Que no he dicho que sea Calderilla. No, le estoy diciendo Vale. Bueno, pero quiero decir que eso... 50 de los impuestos, 50 es de la educación... Vale, pero que como 50 concepto es estoy en de- contra. eso. Evidentemente usted pídame más dinero cuando me explique me qué da va a más hacer servicios. con mi dinero. Eso. ¿Cuáles son las consecuencias? No, si todavía ¿En no qué tiene- vamos a mejorar? Si Si todavía todavía no no me has explicado ni en qué vamos a presupuesto siquiera, mejorar, no me pidas más dinero. Eso es como pagar la consumición antes de pedirla, ¿no? Bueno, pues Oye, y con el tema de las pensiones, ¿qué va a pasar? Porque se habla mucho de la necesidad de un pacto De Toledo están hablando, de ¿no? recuperar De ese renovar. pacto es que el pacto es para imprescindible. modernizar las pensiones. El ¿no? pacto, perdonad que igual estaba hablando ahora demasiado, el pacto tiene que ver sobre todo con contar la verdad. Mientras no haya pacto, todo el mundo nos va a regalar los oídos con falsedades, con cosas que no se pueden conseguir. Es imposible atender determinadas peticiones que hay, porque las pensiones hay que pagarlas y no se puede Son 11 dar a la millones de maquinita pensionistas, para hacer. Entonces, cada vez la población, la esperanza de vida es mayor. Bueno, pues nos tendremos que jubilar más tarde. Tendremos Pero, que Julio, si esto lo saben los políticos... Pues claro. Claro que lo saben. Pues claro. Lo que pasa es que esas medidas no quieren tomar. Bueno, por eso digo Pues que el por eso- Pacto de Toledo Esas no quieren lo que tomar. hacía era una unidad de mensaje. Entonces decíamos, bueno, si nos zumban los ciudadanos como nos zumban a todos, pues no pasa nada. Entonces, por eso es tan importante el pacto. Porque si no hay pacto, todo el mundo va a ir, Va a no, su yo bola. te prometo esto y el otro Sí. esto, Un poco y de los dos broma, huevos como de las duros. promesas electorales, ¿no? Claro. Y esto no puede ser una carrera electoral de a ver quién ofrece más. Y parece que bueno, y que no se cotice nada. Y que, ¿cómo que no? Claro que hay que cotizar y claro que hay que prever que en el futuro vamos a tener que afrontar una situación de pago de pensiones muchísimo más difícil que la que tenemos en este momento, que ya Además, es muy teniendo en comprometida. cuenta que además- Luego dicen, no, que se blinden en la Constitución, pero ¿qué significa eso? Si también está blindado en la Constitución el derecho a la vivienda. Sí, O sea, sí. por el Ya hecho de que se blinde en la Constitución no quiere decir que tú vayas a cobrar la pensión mañana. Eso es engañarse con cosas. El pago de las pensiones tiene que ver con tener generación de recursos para pagarlas. Correcto. Y con no engañarse, y con saber los años que tenemos que trabajar. Y bueno, pues y decirnos y contarnos la verdad. Y ya está. No pides tú poco. No, bueno, pero parece Contarnos la elemental, verdad. ¿no? Paco. Pero eso lo Parece saben. elemental. Es decir, Dice, no, hay- la no contributiva la vamos a poner la mínima en 1.080 euros. Pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Pues eso es imposible. Eso es imposible, por Dios. Pero además, todo el Bueno, mundo, igual todo el me mundo tiran sabe- ahora ladrillos a mí, pero es que eso es decir la verdad, no ¿De dónde puede. van a salir? ¿De dónde Los salen dineros. ese dinero? Claro, que no. Es imposible. Pero vamos a ver, todo el mundo sabe que hay menos niños y hay más gente que Claro. tiene mayor calidad de vida. Claro. Luego, por tanto, ese sistema no puede seguir. Efectivamente. Es decir, en Europa ya hay países que lo han resuelto hace tiempo, pero esto viene hace 25 años, que sabíamos que iba a haber menos niños y la gente se iba a vivir más. Y no han querido tomar medidas, hasta que va a haber un momento en que explote. Solución, hay que subir impuestos, evidentemente, seguramente hay que subir impuestos. Oye, ¿y por qué no vamos contra el fraude en vez de subir impuestos? También, ¿Cuánta parte de la economía española está en fraude? Unos 90.000 millones de euros. Casi calcula. Fíjate. 90.000 millones Fíjate. de euros. Hay Aparte de hay países- países que ya están suprimiendo prácticamente el pago en metálico. O sea, tú vas a comprar en Suecia, en un supermercado, esta botella de agua y en la mayoría de los supermercados no puedes comprarla. Porque no puedes comprar casi nada.
Entonces, claro, evidentemente al suprimir el dinero en metálico y al tener que pagar todos con nuestra tarjeta y tal, todo queda registrado, todos están pagando impuestos. Bueno, no se trata tanto de subir, sino probablemente de repartir también impositivamente. ¿Qué modelo que se ha hablado ahora de público-privado? De pensiones. Eso será, bueno, para el futuro algunas serán obligadas, tendremos que complementar probablemente con... Bueno, y hay mucha gente, que tiene... Y países, o sea, en Austria, por ejemplo, se hace una Habrá que garantizar un mínimo o una pensión media también en función de tus aportaciones, porque es que si no, aquí no va a dejar de pagar todo el mundo. En función de tus aportaciones tendrás que recibir algo y a lo mejor tienes que complementarla, claro. Ya existe. Claro. En Inglaterra... Existe en muchos sitios, sí. Lo que son los fondos de pensiones es debido a eso. Bueno, aquí también hay mucha gente que tiene ya fondos de pensiones. Ya, pero es que también hay mucha gente que no puede acceder a ese fondo de pensiones. Millones que no pueden. Hay menos que tienen el doble que de los otros. Por eso tienes que buscar la manera de garantizar esas, pero diciendo la verdad. Claro, y teniendo un mínimo garantizado, pero no diciendo, pasando de la noche a la mañana, no os preocupéis, que aquí, aunque no hayas pagado un duro, aunque no sé qué y tal, vas a tener la pensión porque la vamos a blindar en la Constitución. Bueno, pues a mí me parece que eso es engañar a la gente. Eso sinceramente creo yo, que aquí ahora mismo está la cultura de la subvención. Y lo que hay que tratar de buscar la cultura del trabajo, que es que no, aquí nadie dice los sindicatos, lo primero quieren quitar no sé qué para que el que esté de baja no sé cuánto, que me duele la rodilla, no, pero para ir luego a vendimiar a tu finca ya no te duele nada, el otro y tal. Y siempre metiéndose... Sí, también, bien, pero hay... ¿no? Mira, hay jetas... del trabajador ¿no? Víctor, hay jetas en los empresarios y hay muchos jetas en la casa trabajadora también. Y deberes y obligaciones. Y entonces, yo siempre he dicho, a veces digo, joder, si tanto ganamos, también vivimos los empresarios, tan malos somos, no sé qué, digo, lo que sé, todos estos que están en el paro, o todos estos que están también apuntados a sindicatos, ¿por qué ellos no se hacen autónomos, se hacen pequeños empresarios? Y no criticar tanto al empresariado que hemos dicho, para que haya emprendedores y generen valor y puestos de trabajo. Pues no, señor, es mejor criticar a la gallina para que se jodan los huevos. Y aquí hay siempre... Yo creo que por eso vuelvo a lo de los consensos, por eso es tan importante los consensos, ¿no? Porque hay que tomar algunas medidas que probablemente no sean muy aceptadas por el ciudadano, pero que sería bueno tomarlas. Por ejemplo, voy a ver que me chillen por otra cosa. Los pequeños pagos por ir a urgencias. Las urgencias de los hospitales están colapsadas. Vamos a urgencias absolutamente por todo. Si mañana pusiésemos 5 euros, que nos lo devuelven si nuestra urgencia es correcta, y no nos los devuelven si nuestra urgencia no es correcta, además de mandarnos a casa, estoy convencido que una buena parte de la gente que va a urgencias no iría. Sinceramente lo creo. ¿Eso es dinero? Evidentemente que es dinero, claro que sí, el sistema sanitario es uno de los recursos de los que más orgullosos estamos, pero que también nos cuestan más dinero. Más abusamos también. Hay un abuso. Pero esa medida no se atreve nadie a proponerla. No se atreve nadie, pero absolutamente nadie. Bueno, esto está estudiado desde la UCD, desde que estaba, no me acuerdo el ministro que hizo el plan, que hacían pequeños copagos que se devolvían inmediatamente. No, todo tiene que ser gratis, todo tiene... Pues yo creo que eso... Hablaremos mucho de este gobierno, nos va a dar mucho que hablar y veremos esas primeras medidas que se van tomando en este gobierno de coalición. Tengo que despedir porque hoy teníamos un poquito menos de tiempo para la tertulia. La fiscalía, ¿no? Pero que es que estamos... ¿Sabes lo que nos pierde la boca, Pepe? Nos vamos a hablar y se nos pasa el tiempo y llevamos casi 40. Perdón, que hoy... No ha sido culpa tuya. Pero estás muy bien, Julio, que hoy estamos aprendiendo. No, pero hemos cumplido los 45 minutos que nos dejaban los compañeros. Bueno, gracias a los 4 por haber estado esta noche. ¿Otra vez será? La semana que viene más. Nosotros nos despedimos, ya saben que mañana a las 2 de la tarde nos veremos en Conexión Rioja y luego cocinaremos con Lourdes Díez y Carmen Cuesta. Adiós, buenas noches.